Llegando al culmen de este video, estaremos viendo y hablando sobre las herejías y mentiras de la Biblia Reina Valera, la Biblia más preferida por los protestantes que se denominan ser evangélicos. La Biblia original, que tenía notas y contenía los libros deuterocanónicos, fue traducida por Casiodoro Reina, que es la Biblia del oso. Y a la muerte de Casiodoro Reina, Cipriano Valera hizo una revisión de esa Biblia. Desde esa época hasta este siglo, ha tenido decenas de revisiones, hasta una de las más recientes, que rogando comas y puntos, pone en duda la divinidad de Cristo. La traducción es pésima y tendenciosa, pues mal interpreta palabras, para no dar la razón a la Iglesia Católica. Estos son los ejemplos de algunas. Sobre la llena de gracia de nuestra amada Virgen María. En la Biblia Reina Valera solamente dice, muy favorecida del Señor. Cuando en realidad el idioma original griego, koine, se utilizó para la palabra, kecharitomene, que quiere decir, siempre, llena de gracia. Kecharitomene, es un verbo pasivo perfecto. Que significa, que tuvo. Tiene. Y tendrá gracia, que en español no existe. Entonces tuvo que traducirla llena de gracia. Pero esta palabra solo la conocen, los que buscan la verdad completa. Traduciendo el idioma original. Y kecharitomene, no es igual que cuando llaman a Esteban, lleno de gracia. Ya que aquí usan la palabra, charis. Que significa una gracia puntual, y que se puede perder. Ya que kecharitomene, la que se utilizó en la escritura original, sobre la Virgen María, se trata de una gracia llena, plena, rebosante, infinita, que para siempre uno tendrá gracia plena, esta es la gracia de la Santísima Virgen María. De manera incesable. Para siempre tendrá gracia, y nunca la perderá. Y ahora demostraremos la otra herejía presente en esa Biblia Reina Valera. Se trata, de que dicen de que las tradiciones son mundanas, y de que no sirven, cuando en realidad presenta de que las tradiciones son buenas, y esas son cambiadas por la palabra, doctrina, por la Biblia hereje. Así violando la escritura sagrada, cometiendo un grave pecado, y mintiendo además. Pero veamos con más detalles. En 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice San Pablo, os alabo porque todas las cosas acordáis de mí, y conserváis las tradiciones. Tal como las he transmitido. Biblia original católica. La palabra, tradiciones, en el griego es, paradosis. Como podemos ver, San Pablo está alabando a la comunidad de Corinto, no por guardar el Evangelio, sino por guardar las tradiciones, lo cual se clarifica al saber que los evangelios en esa época aún circulaban en las comunidades cristianas. Y el conocimiento de Jesús, se comunicaba oralmente, o sea en forma de tradición, que los católicos precisamente llamamos, tradición oral. Y a la Biblia, la llamamos, tradición escrita. Curiosamente la versión Reina Valera, editada por la Sociedad Bíblica Trinitaria, y que es la que más se utilizaba en las congregaciones no católicas, lee de esta forma, la misma cita bíblica. Y os alabo hermanos que en todo acordáis de mí, y retenéis las instrucciones, de manera que os enseñé. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué cambiaron la palabra de Dios? La palabra griega de instrucciones es paideia, entre otras, pero esta nunca sustituye a la palabra tradición. Aquí se constituye un caso muy grave, ya que han cambiado la palabra del Señor y su Iglesia. Y eso es pecado mortal. En otras versiones protestantes, la palabra tradición es cambiada por doctrina, pero resulta que la palabra doctrina se dice en griego didaskalia, didace o heterodidaskeleo, que tampoco sustituye a tradición. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice San Pablo: así pues hermanos, manteneos firmes, y conservad las tradiciones que habéis recibido de nosotros. Biblia Católica Original. Ahora veamos cómo lo pone la Reina Valera, escuchad. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Aquí la versión Reina Valera, vuelve a cambiar la palabra paradosis, de tradición, por doctrina. Incurriendo en un nuevo error. San Pablo insiste continuamente que se debe conservar todo lo recibido por él, que a su vez recibió de los apóstoles. Y eso es tradición, mi querido hermano.
Ahora hablaremos sobre la otra herejía dada en la Biblia Reina Valera. La palabra hasta, que agregaron los protestantes al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 25. Para así fundamentar de que María tuvo más hijos carnales luego de Jesús, con José. Una gran mentira. Veamos. Esto es lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 25, escuchad. Y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús. Biblia original católica. Y ahora veamos cómo lo dice la Reina Valera, poned atención. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Todo el argumento protestante, en lo único que se sostiene es en afirmar de que como en otros textos hay un cambio posterior de estado, cuando se utiliza, hasta que, en Mateo 1, 25 tiene también que haberlo. Esto es simplemente un intento de generalización y no probaría que en Mateo 1, 25 así sea. El uso de la expresión literal equivalente en hebreo para, hasta que, en todo el Antiguo Testamento. Mateo fue el único evangelio escrito en arameo. Hasta que, es la traducción literal de la aramea. Esta partícula doble aparece de modo especial, en los pasajes de Daniel en las visiones. Analizando esta partícula. En el Antiguo Testamento y el contexto de las oraciones, se nota como no expresa nunca un cambio posterior de estado. El traductor se limitó a trasladar literalmente la partícula al griego mediante eusú. Y con esto podemos pasar ahora a ofrecer la versión original del arameo de toda la segunda mitad del relato. No pudiendo conocerla, he aquí que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, 25. Así como es, la versión original católica. Por lo que las palabras, hasta que, no significan que luego de haber tenido a Jesús la Virgen María, haya tenido más hijos carnales. Ya que de ser así, tomando la misma lógica protestante, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, versículo 23, también significaría que Micol, hija de Saúl, luego de su muerte también tuvo hijos. Por supuesto que no, porque así lo dice el libro. Y Micol, hija de Saúl, nunca tuvo hijos, hasta el día de su muerte. ¡Qué ironía! Aquí se demuestra una vez más, la herejía presente en esa Biblia Reina Valera. Aquí otra herejía presente en la Biblia Reina Valera, diciendo de que los apóstoles tenían esposas que lo acompañaban, y que así San Pablo y otros misioneros, habían necesitado una mujer, para de esa manera, pasar por alto el celibato sacerdotal, fundamentándola con su Biblia hereje. Pero veamos. Hay protestantes que dicen que los apóstoles tenían esposas que viajaban con ellos. Y mostrando en sus Biblias Reina Valera, el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, que dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas. Y no tienen en cuenta que lo que realmente dice San Pablo en Primera de Corintios 9, 5, es, no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles, y los hermanos del Señor, y el mismo Cefas. Lo que ocurre es, que no tradujeron bien al hacer la Biblia hereje Reina Valera. Probablemente, lo hicieron intencionalmente. Hay que fijarse que el que habla del derecho a llevar mujeres hermanas con ellos, es San Pablo. Y precisamente es Pablo, el que dice que es mejor estar soltero. Luego, el sentido que Pablo da a llevar mujeres, es el mismo que cualquier sacerdote tiene hoy, de tener una mujer hermana que le ayude en las tareas domésticas. San Pablo no va a contradecirse a sí mismo. Nuestros hermanitos protestantes, dicen muy erradamente, que al no casarse con las mujeres los sacerdotes católicos, es una violación a los preceptos de Dios, y que es una práctica diabólica, satánica, que va en contra del Creador. Pero sin embargo vale recordar, que Pablo dice, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8, escuchad, a los solteros y a las viudas, les digo que estaría bien que se quedaran como yo. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 25 al 26, San Pablo habla, respecto a los que se mantienen vírgenes, yo pienso que esa es una decisión buena. San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 27, dice, ¿no tienes obligaciones con una mujer? No busques esposa. Aquí Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32 al 33, oíd amigos míos, el que no se ha casado, se preocupa de las cosas del Señor, y de cómo agradarle.
No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo, y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. En 1 de Corintios capítulo 7, versículo 34, dice San Pablo, escuchad. La mujer soltera y la joven sin casar, se preocupan del servicio del Señor, y de ser santas en su cuerpo, y en su espíritu. Y aquí otra más, donde San Pablo afirma totalmente, que estar soltero, se sirve mejor al Señor, por lo que aprueba totalmente la doctrina de la castidad sacerdotal, en el orden sagrado, tanto hombre como mujer, consagrados enteramente al servicio de Dios, en la misión encomendada. Aquí está el pasaje, la acabo de encontrar, es la primera carta de San Pablo, a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 38, poned atención hermanos míos, el que no se casa, obra mejor. ¿Acaso enseña San Pablo doctrinas demoníacas? Está claro que no. Dice San Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 16, escuchad, es que me he vuelto enemigo vuestro, diciéndoles la verdad. Por otra parte, aclarando más la identidad de las mujeres que acompañaban a Jesús y los apóstoles. Se dice en Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, escuchad. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cuza. Susana, y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Aquí no se dice que varias de esas mujeres fueran esposas de los apóstoles. Indudablemente, si hubiera sido así, se hubiera citado expresamente, dada la importancia de ese hecho.